Dios le bendiga, amados. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sea sobre cada una de nuestras vidas, de igual manera sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma en esta noche, de lo que es el Facebook Live. Alabado Dios, y luego los otros medios que tenemos a través de las redes sociales, el Instagram, el WhatsApp. Alabado Dios, nuestro canal de YouTube. Alabado Dios, en los cuales esta programación será nuevamente vista. Alabado sea el Señor, esperando que este estudio bíblico en esta noche, alabado Dios, sea de bendición y de provecho. Después de una hora de clamar y orar al Señor, gloria a Dios. A buen encuentro. Quiero dar lectura a una porción de la Escritura en el capítulo número 5, en el libro de Eclesiastés. Alabado sea el Señor. A Dios le damos gloria y honra. A Dios le damos alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El salmista dijo: tú que vives, que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. A él. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre. Glory. El pobre clamó y oyó Jehová, dijo el salmista, y libróle de todas sus angustias. Alabado Dios, pero para que nos oiga tenemos que clamar, tenemos que adorarlo, tenemos que bendecirle. Gloria a Dios. Damos gracias al Aleluya. Señor. Alabado Dios. Alabado bíblico muy precioso, y le damos gracias. Oramos por nuestros hermanos. Alabado Dios ausente esta noche. Alabado sea el Señor, para que Dios el cual le cuide y pueda hacerle bendición. Otros que tienen los medios puedan utilizar esta plataforma y conectarse. Alabado sea el Señor. La hermana Iris salió con la familia. Alabado sea el Señor por unos días. Yo le dije que nos tenía que avisar ya para el viernes. Alabado Dios, porque así el domingo se hacía provisión a alguien que la fuera a buscar, ya que este servidor, junto al hermano José, que somos los que hacemos las frutas, usted sabe que estaremos en la convención del distrito. Alabado sea Dios. Queremos que la hermana se pueda gozar, alabado sea el Señor, este próximo domingo en el servicio y recibir bendición. Capítulo número 5 en el libro de Eclesiastés, amado. Lee la preciosa palabra para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo. Todos decimos a una voz: Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas que tus palabras. 3. Porque le da mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. 4. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice la iglesia? No tarde en cumplirla. Porque ¿qué? No te complace en lo que inventaste. Así que cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Alabado sea el Señor. Qué triste, no puedes tomar tu asiento, organiza, alabado Dios. Qué triste no proferir palabra, prometerle a Dios: este año 2024 te voy a servir mejor que el año pasado. Alabado Dios, porque el año pasado no hice nada, 2021. Pero este año, ya vamos casi a mitad de año, ya la semana que viene, y todavía no ha hecho nada. Pero le prometió a Dios que este año sería mejor. Alabado Dios. Sería mejor en que la porquería. Alabado Dios. En no ofrecerle y darle a Dios lo que Dios espera. Porque Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha confiado ministerios, amados. Líbranos el Señor, amado. Mejor no le prometa, alabado Dios. No prometa si no va a cumplir. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Dice el versículo: porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila que otro más alto,
y uno más alto está sobre ellos. Qué lindo es el Señor. Esto es así. Aquí no se escapa nadie. Hay gente que se cree que se van a escapar de la poderosa mano de Dios. Además, dice el 9, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Eso no falla. Todos los años hay aumento por aquí, aumento por acá. Y cuando usted va al supermercado, también lo aumentaron todo. También aumentaron la gasolina, todo. Así que, qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Vamos a dejarlo hasta ahí, alabado sea el Señor. Porque los millones que tiene guardado en el banco, ¿verdad? Normalmente tiene concubina, hicieron, pero eso no te va a quitar el sueño, ¿verdad? Alabado Dios. Así que nosotros comemos la acostamos y estamos tranquilitos. Nosotros comemos y nosotros estamos tranquilitos, pero el rico come y después de toda la noche está desvelado. Señor amado, Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Padre mío, es vida, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias porque en ella encontramos sabiduría. Gracias porque en ella encontramos salud. Gracias porque en ella encontramos, Señor, socorro. Mi alma te alaba. En tu palabra hay provisión. En tu palabra, Señor, hay fuerza. Gracias, Señor, quiero darte por la vida de mis hermanos, Señor. Este tiempo que tuvimos de la oración, Señor. Sin embargo, ha llegado la hora de sentarnos a la mesa una vez más para recibir la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor amado, por esta palabra que fue leída el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, Señor amado. Y cada promesa que podemos ver reflejada para, ay papá, y para con cada una de nuestras vidas en una manera o de la otra, a través de tu mano bella, Señor. Aleluya. Gracias, quiero darte por esta cajita de peticiones, Señor, las peticiones que hemos sido recibidos, Señor, que fueron contestadas, donde escuchamos palabras de testimonio de cómo tu mano linda se movió a nuestro favor. Gracias por las que todavía están en espera, las que se siguen añadiendo, Dios, reconociendo y entendiendo, Padre mío, que se den tu tiempo conforme a tu voluntad. Aleluya, Dios. No como quieran tus hijos y tus siervas, mis hermanos, hermanas, en este lugar, sino conforme a tu voluntad, en la hora señalada ya por ti, Padre, y escucharemos nuevamente palabras. Aleluya. A tu nombre, Padre, damos la gloria y te damos gracias por los siglos de los siglos. Gracias te damos una vez más. Usa cada maestro, Espíritu de Dios, anda más allá. Dale luz a través de tu palabra. Mi alma te bendice y te glorifica. Y que tu palabra y la enseñanza de la misma que nunca. Glory to God. Aleluya. Señor, aleluya. Cumplan los propósitos divinos por los cuales a la cual te enviamos en la vida de nosotros aquí presentes y cada hermano, amigos, familiares. Señor, que está conectado a través de esta plataforma y donde quiera que llegue esta transmisión, Señor, que sea usted restaurando, libertando, transformando, sanando mi alma. Lanza, químate, glorioso santo, aleluya. Por el mérito de Cristo, usa la maestra de los niños, nuestra hermana, con poder y gloria, la maestra de los jóvenes juveniles, nuestra hermana Seria, y el maestro de adultos esta noche, nuestro hermano Ángel García, Dios, tu siervo, el cual tu mano linda restaurado, Dios, que hable, Señor, nuestra vida, la verdad, y a ti daré por siempre la gloria. Aleluya. Por los méritos de Jesucristo. Amén, Señor. Hacemos la bendición de la gracia, mis amados. Gracias, hermano. Alabado. Y dejamos por aquí nuestro hermano Ángel, alabado a Dios. Gracias, Señor, te damos. Aleluya, alabado Dios. Aleluya, alabado Dios. Tú eres glorioso y majestuoso, Señor. Le adoramos, Cristo, alabado a Dios. Dios le bendiga más, hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Y esta noche vamos a
el estudio número 18, estudio bíblico 18, que lleva por título El Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. Gloria al Señor. Que el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. Vamos a la lectura antifonal y luego continuaremos. Gloria a Dios por la clase. Aleluya. La base bíblica se encuentra en Génesis 4, capítulo 4, versos 9 al 12, Proverbios 28, 13, Salmo 32, del 3 al 5 y Primera de Juan 1, del 8 al 9. 8 y 9. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano ha de la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Gloria a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras caes en Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. En esta noche estoy un poquito, gloria a Dios, con la voz un poco ronca porque he estado con la mona durante estos días. Gloria al Señor, y me ha dolido todo el cuerpo, pero gloria al Señor que eso es nada. Alabado. Aleluya. Aleluya. Hace grandes cosas con nosotros. Gracias, gracias. Sí, Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios cuando estamos bien y cuando no lo estamos también. Alabado. Gloria al Señor. Así que esta noche vamos a estudiar el Espíritu Santo, nos libera por medio del perdón. Gloria al Señor. Vamos a ver qué es el perdón para usted, Manalín. Perdón para mí es cuando alguien ha ofendido de alguna manera, extender de verdad, ser piadoso, misericordioso con ellos y perdonarle, olvidar esa ofensa que esa persona haya tenido hacia otra persona. Amén. Pero es Manalín. perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar, porque algunos perdonan pero no olvidan. Hermana Lilian, ¿qué nos puede decir sobre el perdón? Para mí el perdón es algo muy importante porque a veces decimos que perdonamos, pero no perdonamos realmente. El perdón nos lleva a tener paz, alegría, cuando perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden. Y pues yo creo que es algo que el Señor le agrada, y eso es tener el amor del Señor cuando tú perdonas a alguien. Amén, hermano. El perdón es la paga a la deuda adquirida, ¿me entiendes? O sea, tiene que perdonar es pagar por lo que la persona ¿me entiende? Ha hecho, ¿me entiende? Porque eso es el pecado es una transgresión a la ley de Dios, es una desobediencia y no un acato a las cosas que Dios le manda hacer a uno, ¿me entiende? Entonces ya una vez que transgrese,
viene Dios, perdona por medio de su Hijo, claro, pagando la deuda, ¿me entiendes? Así yo lo veo de esta manera. Amén. En el contexto bíblico de la Muchas personas dicen que no pueden perdonar, pero tenemos que perdonar. Nosotros que hemos conocido al Señor, sabemos que el Señor nos perdonó muchas cosas Sí. y nos sigue perdonando todos los días. Por lo tanto, nosotros a veces nos enojamos por cualquier cosa y a veces ofendemos a nuestro hermano. Por lo tanto, tenemos que pedirle perdón al Señor y también al hermano, gloria al Señor, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Hermano Ángel, un comentario. Amén. Cuando nosotros perdonamos, lo que hacemos es no tomarle en cuenta al transgresor la ofensa, porque nosotros no nos recordamos, nosotros no es que se nos olvida, no estamos locos, pero lo que cuando vemos a esa persona no le tomamos en cuenta lo que nos hizo. Eso es perdonar. Amén. Porque Cristo ordenó que perdonáramos como Él también nos perdonó. había perdonado. No nos tomó en cuenta la ofensa que hicimos contra Él, las transgresiones. Amén. Es como una liberación de sentimientos de ira, de dolor. Y es- Gloria al Señor. hermano Ángel, y eso solamente lo podemos lo podemos alcanzar cuando dejamos que el Espíritu mora en nosotros y el fruto como tal produce todo eso, porque seguimos entonces amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas producen en nosotros el poder hacerlo, y cuando uno perdona sana a la persona y sana el que pecó, y sana también el que perdonó. Amén. Por eso dice que el Espíritu Santo a nosotros nos libera de qué? Por medio del perdón. Nos libera de muchas cosas. El Espíritu Santo. Estamos estudiando en estos días lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Qué lindo, mi Dios. Y el Señor nos libera. Dice que el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. Vamos a leer el pensamiento central, hermano Joel. El pecado vive oprimido bajo su carga de culpabilidad, pero cuando es perdonado hay júbilo de victoria en su corazón. Gloria al Señor. ¿Me podría decir algo sobre eso? Dice que el pecado vive oprimido bajo su carga de culpabilidad. O sea que cuando estamos siendo oprimidos, dice que el pecador vive oprimido y bajo su carga de culpabilidad, bajo su carga de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el pecador siempre vive oprimido, siempre vive oprimido por el pecado. Bendito Dios. Pero cuando es perdonado por Dios, por el Señor, pues hay júbilo de victoria en su corazón. Nos sentimos contentos, Eso es. felices. Cuando hay perdón, hay paz. Amén. Y cuando no lo hay, está ese cargo de conciencia que Dios le pone a uno. Como que yo sé que lo hice mal. Está Y cuando uno le pide perdón, esa paz vuelve. esa carga de culpabilidad se va. Es como cargar un gran peso que no te deja hacer. Uno se siente incómodo en todo tiempo, no te siente, como dice el hermano, no siente paz, no siente tranquilidad, pues, te siente una incomodidad dentro del ser de uno. Amén. Gloria al Señor. Texto abre, hermano Carlos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Amén. Eso está en la clase, así que lo discutiremos en el momento. Gloria al Señor. Esta clase dice que tiene dos objetivos. El primero dice indagar acerca de la opresión que produce un pecado no perdonado. No hablamos de indagar, hablamos de investigar, de buscar. Gloria a Dios, acerca de la opresión que produce un pecado no perdonado. Esas cosas que nosotros a veces decimos, ay, yo lo veo y me acuerdo de lo que me hizo
y no me dan deseos de hablarle, pero nosotros que somos cristianos tenemos que desechar todas esas actitudes, porque eso lo pone Satanás, lo pone el diablo para que nosotros que sigamos en esa opresión, siempre estemos culpables de algo, porque no queremos dar nuestro perdón a otros que necesitan, y gloria a Dios, ser perdonados por nosotros y por Dios. Gloria al Señor. También dice en el número 2, comentar de cómo el perdón termina con los sentimientos de culpa. Cuando hablamos de comentar, podemos hablar podemos hablar o explicar algo de cómo ese perdón termina con esos sentimientos de culpabilidad y a veces sentimos. Y el número 3, proclamar a todos el recurso del perdón divino, o proclamar o anunciar o divulgar a todos ese recurso del perdón divino que viene por medio de ¿qué? De Jesucristo. Del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Justificado pues por la fe. Gloria a Dios. ¿Decía algo, hermano? No, sí. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con los datos generales acerca del tema. Se le enseñanza que la persona que no ha experimentado el perdón de sus pecados por la fe en la sangre de Jesucristo vive en un estado de culpabilidad y opresión espiritual. Gloria al Señor. Hay muchas personas que son cristianas y todavía viven, gloria a Dios, experimentando ese estado de culpabilidad porque no han sentido o no han experimentado el perdón que el Señor les ha brindado por los pecados y no han puesto esa fe en acción. Gloria al Señor. El autor de esta clase bíblica, base bíblica, el libro de Génesis, fue escrito por Moisés 1400 años antes de Cristo. El Salmo 32 por David en el año 1000 antes de Cristo. Proverbios por Salomón fue escrito 950 años antes de Cristo, y Primera de Juan, el apóstol, en el 90 después de Cristo. Los personajes que vamos a estudiar hoy está Caín, Abel, el rey David y algunos otros personajes. Dice la fecha, Caín y Abel en el año 4000 antes de Cristo y David en el año 1000 antes de Cristo. Lugar, el primer homicidio en la antigua Mesopotamia, el pecado de David en Jerusalén. Gloria al Señor. Aquí hablamos de esas dos cosas. Y el lugar que ocupaba ese sitio, el primer homicidio, que fue por Caín, que fue en la antigua Mesopotamia, y el pecado de David, que fue en Jerusalén. Gloria a Dios. El bosqueo de estudio tiene dos partes. La primera parte dice que el que reprime u oculta su pecado vive bajo maldición. Y la segunda parte, hay prosperidad y vida eterna para el que confiesa y se aparta del pecado. Gloria al Señor. Dice que una de las obras maravillosas que el Espíritu Santo realiza en la vida humana es el perdón. Amén. Gloria al Señor. Los que no han sido perdonados de sus pecados viven en un estado de opresión espiritual que refleja culpabilidad, miedo, fobias y ansiedad, y viven en una depresión continua. Gloria al Señor. La persona que no ha experimentado el perdón por la fe en la sangre de Jesucristo carece de esa esperanza y mantiene un oculto y disimulado temor a la muerte y al futuro. Gloria al Señor. Para no sentir los ataques de ese estado emocional, la persona trata de reprimir sus sentimientos. Sin embargo, inconscientemente sigue sufriendo asaltos de pánico y de angustia. Gloria al Señor. Cuando nos sentimos perdonados, siempre estamos en un 3 y 2, como decimos por ahí, porque uno sigue sufriendo
de pánico, de miedo, de angustias, de represión, etcétera, etcétera. Dice que la represión o el mecanismo de reprimir los sentimientos de culpa es el esfuerzo que hace el individuo de convencerse a sí mismo de que todo está bien, cuando en realidad sabe que su condición es crítica. Hay muchos hermanos que cuando usted los visita porque no vienen a la iglesia, usted le pregunta, pero hermano, ¿cómo está? Yo estoy bien. Pero sabe usted que él mismo sabe, gloria a Dios, que no todo está bien como él dice, porque en realidad la condición que tiene es bastante crítica. Dice que con el fin de ahogar las sospechas y alejar de sí los pensamientos de una conciencia culpable, recurre a escapismos, como los placeres temporales y las esperanzas infundadas. Gloria al Señor. Mucha de esta gente que no son cristianos, pues el Señor le cambia su mente y lo que le gusta son los placeres temporales. Dicen, yo no voy a ir a la iglesia ni a buscar de Dios si yo tengo tantas cosas que yo puedo hacer por ahí, irme a la barra, irme a hacer cosas que no son, gloria a Dios, que son cosas malas delante del Señor, y eso ellos no lo pueden dejar. Dice que Pablo dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso está en Romanos 1:28. De esa opresión solo se sale cuando se obedece al Espíritu Santo y se busca la ayuda divina por medio del arrepentimiento, la confesión de pecados y el perdón. Entonces se puede decir como David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Como digo en el Salmo 134:6. Gloria al Señor. La primera parte del estudio se titula El que reprime o oculta su pecado vive bajo maldición. Esto en Génesis 4:9 al 12 y el Salmo 32, 3 y 4. Dice las definiciones: ¿dónde está Abel tu hermano? Cuando Dios le preguntó. Dice, esta pregunta no indica que Dios ignorara acerca del asesinato de Abel por Caín. Lo que esperaba era una confesión de parte del malhechor, pero este no estaba arrepentido. Dios sabe todo. Dios le preguntó, pero no era porque no sabía, era para ver que él le iba a contestar. Gloria al Señor. Pero como él no estaba arrepentido, pues lo que le dijo que él no era el cuidador de su hermano. Gloria al Señor. Maldito seas tú de la tierra. Ya la tierra había sido maldita por causa de Adán. Ahora la maldición de la tierra caería sobre Caín. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Salmo 32:3. Algunos llamarían a esto una crisis psicosomática, un sufrimiento del alma que se convierte en sensación de dolor físico. La Biblia asocia ambas cosas cuando dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Y solo voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. El inciso A: es imposible negar el pecado y sus efectos. De Génesis 4, del verso 9 al 12. El diálogo entre el Señor Jehová y Caín empezó con la pregunta inquisitiva de Dios: ¿dónde estaba tu hermano? ¿No era que Dios ignorara acerca del acto fratricida del maligno Caín? Lo que el Creador esperaba era oír una confesión apesadumbrada del que había dado muerte a su hermano menor, solo porque Jehová se había agradado más del sacrificio de Abel. Pero el corazón de este primer asesino de la historia estaba ensañado y endurecido. De ahí la respuesta imprudente: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Ante esa actitud irreverente y altiva, Dios tuvo que dictar contra él una sentencia irrevocable. Ahora pues, maldito serás tú, o seas tú de la tierra, y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esa maldición no se apartó jamás de la vida de este pecador no arrepentido. Al instante se percató de las 4 maldiciones que pesarían sobre su alma. La primera: he aquí que me echas hoy de la tierra. La segunda: de tu presencia me esconderé. Perdón. Seré errante y extranjero, la número 3, en la tierra. Y número 4: cualquiera que me hallare me matará. Sin embargo, ni el alivio de la muerte le sería concedido, porque Jehová lo marcó para que nadie lo matara, sino que cargara con su maldición por el resto de la vida. ¿No ha oído usted casos de personas que se sienten tan frustradas, deprimidas y desalentadas que desean la muerte y esta no llega por ellas? Pero no todos tenemos que llegar al extremo insólito de Caín. La Biblia declara: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Si por un lado nadie puede evadir la responsabilidad de su pecado, por el otro nadie tiene que vivir con esa maldición por el resto de su vida. En Cristo hay salvación para todos. Aleluya. Inciso B. El pecado oprime espiritual, emocional y físicamente. David también cayó en una depresión espiritual profunda cuando ofendió a Dios por los pecados de adulterio y homicidio. Entonces, en 2 Samuel 11:12. Según él, todo iba a quedar oculto debido a su poder humano y su influencia religiosa. Pensó que nadie intervendría en su vida. Por eso decidió callar y dejar a Dios a un lado, pero entonces la vida se le hizo imposible. Él lo explica así: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Su comunión con Dios quedó interrumpida. Su estado de ánimo quedó por el suelo y su fervor espiritual descendió a lo más bajo. No cabe duda de que también su salud física se afectó por su pecado, al grado de sentir que se le estaban envejeciendo hasta los huesos. Los psicólogos modernos dicen que los problemas espirituales se reflejan en crisis emocionales, las cuales se convierten en enfermedades físicas, lo que ellos llaman estados psicosomáticos. Fue lo que David y muchísimos han sufrido en carne propia cuando violan los principios de la palabra de Dios. La Biblia concibe al humano como un ser tripartito, el cual debe ser santificado en su totalidad, y todo vuestro ser, que son espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. De manera que si existe esta relación tan estrecha entre estos elementos que constituyen la existencia humana, cuando uno de ellos sufre, los demás tienen que ser afectados. El espíritu, que es el neuma, el alma, que es el psique, y el cuerpo, soma, son susceptibles a las mismas experiencias, aunque en distinto nivel y grado. Por ejemplo, una enfermedad, un problema somático, altera las emociones, un problema psicológico, y deprime al espíritu, problema emocional. De igual manera, un conflicto espiritual puede degenerar hasta afectar el cuerpo. Gloria al Señor. O sea que una cosa trae la otra. A veces nos sentimos con un dolorcito de cabeza, pero luego ese dolorcito de cabeza se sigue aumentando
y nos enfermamos de otra cosa. Por eso es que dice aquí que un problema somático puede alterar las emociones y traer otros problemas psicológicos y nos deprime a veces. Tenemos muchos problemas emocionales. A veces tenemos problemas, gloria a Dios, que llegan a nuestra mente y nosotros mismos no sabemos ni qué tenemos. Gloria al Señor. Si no nos ponemos en oración al Señor y buscamos la presencia del Señor, nos podemos hasta volver locos. Gloria al Señor. Porque hay muchas personas cristianas que se han vuelto locos. Sí. Yo conozco a algunos en Puerto Rico que eran hermanos cristianos y se volvieron locos porque ellos tenían muchos problemas mentales, pero no buscaban la dirección de Dios. Y eso hizo que su mente se fuera llenando de tantas perturbaciones y tantos problemas, y a la postre tuvieron que meterlo a un sitio de loco. Gloria al Señor. Sí, Señor. Así que si no hay ninguna pregunta o alguna observación, continuamos con el próximo tema. La confesión y el perdón producen paz y gozo. Gloria al Señor. Dice que afortunadamente para todos estos problemas complejos que afectan al ser humano existe una panacea, o sea, un medicamento universal, un remedio que cura todo. Dice que cura todo mal humano, por difícil y complicado que nos parezca. David fue motivado o movido por el Espíritu Santo a buscar su liberación total. En este versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otro salmo de liberación espiritual, este mismo creyente David dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Salmo 40, 2 y 3. Tomemos como ejemplo la experiencia de David y la de millones de santos que hoy alaban y glorifican a Dios por su liberación espiritual, emocional y física. Si hubiese en nosotros algún tipo de opresión, alguna raíz de amargura o algún pecado oculto, abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos libere. Gloria a Dios. El proceso que utilizará será el mismo que se enseña a través de las Escrituras. Reconocimiento de culpa, número 1. Arrepentimiento sincero, número 2. Confesión total, ¿a quién? Al Señor. Y confianza en la gracia divina, aceptación del perdón y obediencia al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es lo que el apóstol define en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Si no hay alguna pregunta, duda, comentario, aclaraciones, continuamos con la parte 2. Hermana, ¿a qué se refiere con pecado oculto? ¿Perdón? ¿A qué se refiere pecado oculto? Pecado oculto puede ser cualquier pecado que nosotros tengamos, que no lo hemos notificado al Señor, no se lo hemos dicho al Señor, no lo hemos confesado. Estamos orando, pidiendo al Señor que nos borre ese pecado, porque si no eso va a seguir perturbándonos y te va a seguir formando que en nuestra mente se va. Como por ejemplo, como pensó David. Él pensó que como había hecho lo que él hizo, lo había hecho y nadie había visto, que nadie se iba a enterar. Porque eso venía siendo un pecado oculto. Amén. Y nosotros tenemos muchos pecados ocultos, pero tenemos que presentarnos todos los días al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque a veces estamos pecando sin nosotros saberlo. Hasta con la mente, con los ojos. Con la vista, tú pecas, a veces tú miras muchas cosas que hay por ahí, por el mundo. Y con los pensamientos. Pero tienes que pedir al Señor, pero mira, cuando vas a orar,
pedir al Señor que te perdone. Aunque tú no sepas lo que hiciste, pero el Señor sí lo sabe. Inconscientemente, porque esta naturaleza pecaminosa, eso Exacto. es lo que... Eso Y está en eso nosotros también desde son que pecados ocultos que a veces tú lo haces inconscientemente y no te das cuenta, pero lo hiciste. Entonces a eso es lo que también se refiere como pecados ocultos, que tú a lo mejor no estás consciente. Hay uno que nosotros siempre, el pastor nos enseñó, el pecado de omisión, algo que se tenía que hacer y no se hizo, y uno se omitió en hacerlo, es un pecado también. Amén. Hermano Mario, ¿tiene algo que decir? Vive el Rey. Bueno, pues continuamos entonces con la parte número 2. Amén. Hay prosperidad y vida eterna para el que confiesa y se aparta del pecado. Entonces en Proverbios 28:13 y Primera de Juan, capítulo 1, del verso 8 y 9. Dice las definiciones: el que confiesa y se aparta. Estos actos morales tienen que darse bajo la motivación divina. La voluntad humana tiene que ser impulsada por un poder sobrenatural. ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Así es. Gloria a Dios. Fiel y justo para perdonar. El único capacitado para perdonar es Jesús, porque es fiel en sus promesas y justo en sus juicios. Gloria a Dios. Inciso A, ¿por qué no prospera el que oculta su pecado? Porque en Proverbios 28:13 dice que en primer lugar una persona que oculta un pecado no puede prosperar porque su conciencia lo acusa. A pesar de que el hombre se apartó de los caminos y de la voluntad de Dios, todavía posee facultades morales, las cuales se expresan por medio de la conciencia. En el Nuevo Testamento hallamos la palabra suneidesis para describir esta capacidad moral del ser humano de distinguir lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo reconoce que esta característica está presente en todos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Romanos 2:15. El que mantiene un sentimiento de culpa en su conciencia no puede prosperar porque en su interior surge una voz acusadora que no lo deja estar en paz consigo mismo. Gloria al Señor. En segundo lugar, no prospera el que oculta un hecho maligno porque su voluntad queda debilitada. Dice que toda maldad deja huellas, tanto en la víctima como en el victimario. Haber hecho algo ilegal como robar, o inmoral como adulterar, o cobarde como mentir, fue un fracaso que hizo descender al individuo a un nivel inferior de su vida. Si en ese momento no tiene la capacidad de levantarse y rectificar su conducta, empezará a buscar puntos de apoyo para justificar su error en lugar de corregirlo. Pensará, por ejemplo, que errar es de humanos, o que todos lo hacen tarde o temprano, o que con no hacerlo más está remediado. Pero todas estas teorías lo único que hacen es predisponerlo para volver a fallar. Gloria al Señor. En tercer lugar, un pecado encubierto obstaculiza la prosperidad porque la persona no puede tener comunión con Dios. El apóstol Juan se refirió claramente a esto cuando dijo: si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20. Yes. Ya sea un inconverso o mucho más un cristiano, un hecho maligno inconfeso que no se confiesa y no perdonado le será un estorbo para dirigirse a Dios. La Biblia exige: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda Timoteo 2:19.
Si creemos que la base de la prosperidad de una persona es su relación con Dios, entonces con un impedimento para tener comunión con Él, no le permitirá levantarse. Por todo eso, el proverbista ve como único remedio confesar los pecados y apartarse de ellos para alcanzar misericordia. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, Mario, ¿qué? Un comentario. Estos tres puntos que acabas de hablar tienen una gran referencia a Judas Iscariote, que tenía una vez que fue a vender al Señor, andaba con la plata y ¿qué es lo que dice la Biblia que pasó? Fue y botó esa plata porque no le satisfació, ¿me entiendes? Llegó el punto donde la culpabilidad llegó a hacer lo que explotara, de tal punto que dice la Biblia que fue y se ahorcó. Sí. Amén. Trae muchas consecuencias. Sí. El pecado oculto. Amén. Cuestionar acerca de la misericordia, que es la virtud que nos inclina a ser compasivos, a pedir perdón de su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Vamos a continuar con el inciso de cómo se engaña el que niega su pecado. Gloria a Dios. Dice, aunque Juan usa estos verbos en primera persona plural, incluyéndose a sí mismo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Debe entenderse que lo que hace a manera de ejemplo, él se está refiriendo a los que niegan sus pecados o se justifican a sí mismos, pretendiendo que no tienen nada que arrepentirse. ¿No se ha encontrado usted con personas que opinan así cuando uno les presenta el Evangelio? Algunos piensan que por no ser unos borrachos consuetudinarios o por no haber tenido que ir a la cárcel por la comisión de algún crimen, ni ser malos esposos, malos padres, malos vecinos, no son tan pecadores como para tener que buscar salvación. Gloria a Dios. Tanto en el tiempo de Juan como en el nuestro abundan los que hacen sus propias normas morales y han educado a su conciencia a no ver como pecado muchas de las cosas que se hacen en el mundo. Esto no solo se engañan a sí mismos, sino que hacen al Señor mentiroso, porque contradicen lo que Él declara en su palabra. Por ejemplo, para muchos tomar poco, fumarse un cigarrillo de vez en cuando, decir unas cuantas mentiritas, darse ciertas libertades o participar en ciertas actividades sociales con influencia mundana, no debe verse como pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4. Se engaña a sí mismo el que niega tener pecado, pues todos nacimos bajo la influencia del pecado original que viene desde Adán y cometimos el pecado voluntario cuando por nuestra propia cuenta actuamos fuera de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Perdóname. Gloria a Dios. Esta cosa, el problema más grande que yo veo en esto es que esto está bien para la gente que está fuera de la iglesia, pero en la misma iglesia yo he visto y he escuchado personas hablar, oye, medicina, tómate un shot de tequila, no estás pecando nada, pero si la Biblia dice un pequeño porción de levadura leuda toda la masa, un poco de levadura dice leuda toda la masa. Entonces, si Dios condena ese poco, entonces ¿por qué nosotros queremos justificar? Pero sí existe eso en la misma iglesia.
¿me entiendes? Hay gente que, digo yo no apunto a dedos ni nada, pero es bueno entender y saber, porque digo yo quiero saber quién es mi hermano, el que está a un lado, como en la cosa del combate, como uno está en la guerra, yo quiero saber que si aquel soldado que está conmigo puede utilizar el arma bien, y en una hora en un confrontamiento me va a defender cuando yo no esté mirando al enemigo. Pues lo mismo sucede en la iglesia, ¿me entiendes? Un principio más o menos igual. Yo quiero saber quién es el que se dice ser mi hermano a un lado, ¿me entiendes? No voy a hacer que por confiarme yo en él, maldito el hombre que confía en el hombre, yo voy a caer por causa de, ¿me entiendes? Amén. Los hay en la iglesia y los hay afuera. Yo tenía una tía que ella decía que era cristiana. Ella era bien católica, pero ella decía que era cristiana. Sí. Y yo le dije, bueno, pero usted todavía no se ha convertido al Señor. Y ella decía, pero yo no necesito eso, porque Dios sabe que yo soy buena, que yo tengo un corazón bueno. Ella tenía en su casa siempre gente que nadie los quería por el pueblo, y ella los tenía en su casa y le hacía comida y todo. Era una persona buena según la visión de las personas, pero ella una vez se le dio culto en su casa y todo, y se le preguntó si quería aceptar al Señor, y ella dijo que no, porque ella una vez que una hermana le habló, y ella antes de convertirse o antes de aceptar la oración, ella veía una lucecita supuestamente, que era la lucecita católica. Entonces, después que se convirtió o hicieron la oración por ella, dejó de verla, y la hermana le dice, hermana, pues esas lucecitas eran del diablo, por eso el Señor se las quitó. Y ella se enojó tanto que no quiso volver más a la iglesia, ni se convirtió ni nada, se fue y siguió su rumbo hasta que murió en pecado. Le hicieron las veladas esas que hacen los católicos, pero nunca quiso. Si toda la familia era cristiana, no ella, porque ella era buena. Y por bueno, dice que cuando aquel hombre le dijo al Señor, tú eres bueno, el Señor le dijo, bueno no hay ninguno, solamente aquel que está allá arriba, el Padre. Bueno, mami decía que el infierno está lleno de buena gente. Exacto. Bueno, para el infierno. Oh, yes. Bueno. Hay que ser lavado con la sangre de Cristo. No bueno. ¿Cómo si estamos hablando de los pecados ocultos y todo eso? ¿Cómo podemos juzgar y decir que una persona está en pecado? Si todos estamos, según el pecado oculto. ¿Cómo podemos identificar que tú estás en pecado Bueno, no tenemos que decirle que está en pecado, porque nosotros no somos quienes para decirle que está en pecado, porque eso lo sabe ella si está en pecado, o lo sé yo, que si estoy en pecado. Pero que muchas personas, sin querer, le dicen a la persona que no quiere buscar de Dios, pues tú estás en pecado o algo así. Y eso pues también perturba a la persona que te lo dice, porque pues, las escrituras dicen que el único camino para llegar al Padre, llegar al cielo, es a través de Jesucristo. Si la persona no acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y le pide perdón por sus pecados, por más buenas obras que haya hecho, por más bueno que ante el ojo del hombre parezca, está en pecado. Porque no hay, como tú dijiste, el mismo Jesús dijo, no hay ninguno bueno, solo el Padre que está en los cielos. O sea, nosotros no somos quienes para decir, tú eres un pecador. Las personas que hacen eso no tienen tacto para acercarse a la persona. Todos somos pecadores, porque la palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero si la persona no, porque puede ser que haya una persona que acepte a Jesús, pero sea solamente ficticio. Acepta, pero no entrega el todo. No le entrega el todo al Señor para que obre y cambie, o no se arrepiente completamente
de las cosas, o se arrepiente de unas y otras las continúa haciendo. Entonces, por eso es que es bien importante que confiese sus pecados y se aparte de él. Porque no es solamente confesar, yo hice esto, perdóname, pero la semana que viene lo vuelvo a hacer. ¿Se acuerda que Ahí no, Ahí ¿entiendes? es que entran lo que son las cadenas y las ataduras, la lucha. Exacto, individual. pero entonces uno sabiendo que uno tiene esa condición, tú te pones en los pies del Señor, tú le entregas al Señor eso, que tú sabes que a lo mejor solo tú no tienes la fuerza para dejarlo, pero el Señor y el Espíritu Santo te lo puede quitar. Pero si yo no le entrego esa parte, ahí yo está digo, el Señor, detalle. esta parte no quiero que me la cambie, pues el Señor es un caballero, no va a tocar. El pastor muchas veces da una anécdota de un hombre que tenía una casa de varios pisos y le dijo al Señor, te quedas aquí en el primer nivel, pero al segundo nivel no llega. El Señor no entra en el segundo nivel. Y el enemigo entró a atacar el segundo nivel y él le dijo, Señor, pero ¿por qué no ayudaste? Tú no me entregaste en esa parte de tu casa. Es lo mismo con nuestras vidas, con nuestro corazón. Cuando venimos al Señor le tenemos que entregar el todo, todo. Y que el Señor transforme y cambie y quite todo lo que tenga que quitar. Y Él, créeme que el Señor hace la obra siempre y cuando nosotros se lo entreguemos, Él lo hace. A veces hay personas que los cambian inmediatamente, hay otras personas que conlleva un poco de tiempo, pero el Señor hace la obra. Hermano, yo tengo un comentario. Dice el Señor que si estamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, Él nos limpia de todo pecado, porque Él quiere que estemos limpios, ¿verdad? Para que podamos actuar, que podamos nosotros. Él no quiere que estemos sucios, Él no quiere que estemos con mancha, Él quiere que estemos limpios para Amén. Gracias, hermano. Vamos a continuar con el inciso C, porque si no, no terminamos hoy. ¿Quién puede perdonar y dar vida eterna? Otra pregunta, ¿quién puede perdonar y dar vida eterna? Primera de Juan 1:9. Por cualquier lado que se vea la actitud de negar el pecado o de reprimirlo y guardarlo en los secretos de una conciencia culpable, trae condenación. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero cuánto dichosos somos nosotros, porque dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie está obligado a seguir bajo la culpa ni el poder del pecado. En 1 de Juan 1:9 el apóstol declara que tras la confesión sincera y total y sobre la base de una fe absoluta en Cristo, el pecador haya perdón y limpieza para la sanidad de sus dos males, o de los dos males que lo dominan. Para liberarlo de la culpa de sus pecados, Jesús le concede la gracia del perdón, y para librarlo del poder del pecado, Jesús lo limpia de toda maldad o de todo pecado. Así como Dios nos ha provisto en la persona y obra de su amado Hijo Cristo Jesús todo lo que necesitamos para deshacernos de la carga del pecado y recibir la bendición de la vida eterna. Por no haber encontrado la senda hacia la transformación es que algunos siguen arrastrando cadenas de opresión. Muchos andan hoy por el mundo frustrados por tantos fracasos, incapaces de poder levantar la cabeza y retomar el control de su vida. Sufren y lloran deseando hallar una forma eficaz de vencer las tendencias hacia el pecado y la influencia que éste ejerce en su vida. Pero lo único que les podemos recomendar es ir a la fuente carmesí, en la cruz del Calvario, donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente venenosa. Aleluya. Ahora solo están siendo atrapados por el diablo los que quieren seguir la corriente del mal, pero los que han oído y recibido el mensaje de la cruz ya no están bajo el maligno dominio. La canción del creyente liberado es la siguiente: yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz,
Mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy. Por la gracia de Jesús, libre estoy. Gloria a Dios. Así es que tenemos que ser libres y el Señor nos ha hecho libres para que hablemos a las almas que todavía están perdidas. Gloria al Señor. Y el que nos hace libres y el que nos da la libertad y el perdón, dice que el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón. El resumen de la clase dice que una conciencia culpable por pecados encubiertos y negocios espirituales no terminados pueden hacer que la persona se sienta agobiada y cargada. Algunos, cuando cometen un error, asumen una actitud semejante a la de Caín tras haber asesinado a su hermano Abel. La pregunta de Jehová, ¿dónde está tu hermano?, no significa que Dios no supiera lo que Caín había hecho. Lo que esperaba era que con una actitud de temor, arrepentimiento y humildad, se postrara y pidiera perdón, pero por su altivez y responsabilidad fue sentenciado por Jehová Dios a una maldición por el resto de su vida. En cambio, David, cuando pecó y se dio cuenta de que había violado los mandamientos y la confianza de su Dios, cayó en una profunda depresión espiritual. Sentí incluso que su sufrimiento moral se estaba convirtiendo en un problema físico. Entonces decidió romper el silencio y confesó sus hechos delictivos a Dios. Esto lo hizo con una actitud de verdadero arrepentimiento y fe. Por lo tanto, Jehová lo perdonó y él se sintió restaurado. El perdón es una de las obras maravillosas que el Espíritu Santo realiza en la persona que quiere dejar de incurrir sus errores y cargar con una maldición de por vida. Convirtámonos en mensajeros del perdón para sacar de su profunda fosa a gente que jamás va a prosperar de otra manera. Juan nos asegura que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Pero también asegura este apóstol del amor que si confesamos a Jesús nuestros hechos malos y nos apartamos de la iniquidad, el Señor nos dará dos cosas. Para el acto del pecado nos otorgará el perdón divino y para la tendencia al pecado nos aplica una limpieza total. Hasta aquí esta parte, vamos a la preguntita rapidito y luego entregamos a nuestro pastor. Vamos a la número 1, Maralín. Explique en qué consiste el mecanismo de la represión. Es el esfuerzo que hace un individuo de convertirse a sí mismo, convencerse a sí mismo de que todo está bien, cuando en realidad sabe que su condición emocional es crítica. Amén. La número 2, hermana Tirado, ¿qué es una enfermedad psicosomática? Cuando los problemas espirituales se reflejan en crisis emocionales, las cuales se convierten en enfermedades físicas. Número 3, hermana Yaritza, ¿qué le sucedió a David cuando él negó y se ocultó de su maldad? Su comunión quedó interrumpida y su estado de ánimo quedó por el suelo. Y su valor espiritual descendió a lo más bajo y su salud física fue afectada, o sea que se afectó completamente. Y también cayó en depresión. Cayó en depresión, cayó en todo. Cayó de la gracia de Dios. Hermano Ángel, o sea que si usted no perdona a la persona, si usted o yo no perdono a la persona, o la perdoné, o sea, es pecado. O sea, si usted alguien me hizo algo, cualquier persona, y lo tengo por años, ¿es pecado? Bueno, si usted no lo ha perdonado, sí es pecado. Esa pregunta también yo diría hacer. Cuando pues, están ofendidos, tú has perdonado, ¿no? Pero hay que confraternizar, pero uno pues como tiene valores, pues sigue interactuando con respeto, con esto, pero algo en ti te dice que esa persona, pero uno sigue pues con los valores que uno tiene, por respeto. Eso es pecado. Cuando uno se quiere mantener alejado de una persona porque algo en ti te dice que eso es pecado. El Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener amor los unos por los otros. Y si perdonamos de verdad,
también tenemos que tener ese Pero amor. muchas veces no nos podemos juntar con esas personas, porque yo le voy a dar un ejemplo aquí en Quipín. Yo conozco unos pastores que a mí me dijeron que si me tomo una copa de vino, no es mala, como estábamos hablando hace rato. Entonces, más voy a pecar yo en pensar mal de esas personas, en decir mejor orar y olvido de eso. Entonces, ¿quién va a pecar más allí? ¿Ellos o yo? Bueno, después que usted lo haya perdonado y se haya salido de ese grupo, pues ya usted... Salido del grupo. Ya usted se salió del grupo, ya usted no tiene ni nada que ver con ellos. Bueno, esa es la palabra correcta que yo quería oír, salirse del grupo. Así Sí. es. Y por eso. Lo que pasa es que cuando una persona perdona a alguien, no va a ser el mismo sentimiento que usted tenía antes. Porque, ok, vamos fuera, usted me hizo algo a mí, yo la perdoné, pero la forma de yo acercarme a usted va a ser muy diferente. Porque eso, si no acercamos al Señor que nos perdone de corazón, eso pues nos va, pues te puedo hablar, pero de una manera muy diferente de como te hablaba antes. Y a eso es a lo que yo me refiero. Cuando hay que confraternizar y uno tiene valores, tiene respeto por educación, o sea, pero cambia, la relación cambia. Eso es una actitud correcta, que está bien ante los ojos de Dios, porque pues algo... Danaví, ¿quiere decir algo? Mateo 6, primero voy a leer 12, dice, y perdonando nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto está en la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro que el Señor nos dejó. Pero el 14 y 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, como cristianos, como creyentes, para estar bien con Dios debemos perdonar. Ahora, eso no significa que usted perdone y tiene que seguir tratando a esa persona, porque si tú sabes que esa persona, estar cerca de esa persona, te va a traer a ti a pecar, aléjate de esa persona. Pero debemos perdonar como cristianos, como creyentes, porque dice la palabra que si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Pero no necesariamente a pecar eso. Es como a veces en las mismas iglesias surgen situaciones, pero uno por respeto, por consideración, por educación, pues uno... Y yo te entiendo, pero hay que pedirle al Señor entonces que cambie esa atmósfera. Pero tú como creyente, perdona y dejas en las manos del Señor. Porque tú quieres estar bien con el Padre, ¿entiendes? Y que el Señor trabaje. Yo he estado en sitios donde me ha sucedido eso, que me ha tocado perdonar a una persona y me siento incómoda estar cerca y el Señor la ha sacado. He estado en iglesias que el Señor ha movido a esa persona. ¿Para qué? Para que mi vida espiritual no flaquee. Pero nosotros como creyentes debemos perdonar. Yo quiero traer un corto testimonio rápido que tiene que ver con esto. Y es que yo tuve una experiencia, entraba en prisión, estaba empezando, conociendo el Señor, pero sentía entonces ese primer amor, como dice uno, de que uno se quiere comer el mundo y eso. Y estaba pasando por una situación que, oye, tú estás ahí con más personas, no son cristianos. Y había una persona que me estaba haciendo la vida de cuadrito, imposible por decirlo así. Y yo lloraba, hermano, yo me tiraba de todo y yo, Señor, mira, Nacho, pero mira, esto está pasando, me estoy a punto de levantar de las manos, que si esto, y yo hablaba con el Señor, y lloraba, y venía esa persona como si nada, mira, te trajeron, con el ata decimos lo que cuando hacen la compra, y yo, sí, toma, mira, necesito una, sí, toma, y yo nunca me le negué, ¿sabes?
es cuestión de tener amor. El amor cubre multitud de pecados. Todo en esto, pues, tú estás orando por la persona mientras yo oraba y le decía, Señor, mira, me siento así y está pasando esto. Y tú sientes ese amor que tú quieres perdonar, y aunque la persona vuelve y se levanta y te es como decir, ahí estás poniendo la otra mejilla, pues te está golpeando, pero tú tienes que mantener las manos bajas y seguir hablando y orando a Dios. Y mientras me pasó eso, llegó el momento pues que Dios me tomó y me mudó para otro lado. Y la persona pues no sufrió más, está tranquila. Y no es que me alegre por el mal de nadie, pero después oí que a la persona pues le pasó algo y ¿sabes? Dios pelea por nosotros. Dios pues, ¿entiendes? Cuando Dios pone la mano encima, se mete con los hijos de Dios, Dios pone la mano y se mueve y cuando castiga la dolor. Amén. Yo no sé. Estoy de acuerdo con lo que dice la pastora. El Espíritu Santo te va a dejar ayudarte en esa área. Tú tienes que perdonar, tienes que amar a la persona, pero el Espíritu, Él es el que va a producir en ti el poder reaccionar y compartir con esa persona. Aunque haya hecho lo que haya hecho, tú vas a tener ese sentir porque el Espíritu Santo te va a llevar a sobrepasar todas esas cosas. A nosotros nos pasó, a Lynn y a mí nos pasó, y hoy en día vemos a la persona, la amamos y eso, y sí, uno va a tener precaución, porque como dijo la pastora, tú no vas a tener ese mismo trato, pero por el amor de Cristo es que tú lo vas a sobrellevar. Y el Espíritu de Dios es el que te va a darle eso para tú poder sobrellevarlo. Gracias, hermano Ángel. El mejor ejemplo es mi hijo Jesús. Yes. Comió, durmió, estuvo con el que él sabía que lo iba a traicionar y aún así lo amó. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Pastor. Pica y se extiende. Pica y se extiende, ¿verdad? Alabado a Dios. Esta clase nos hablaba del perdón, hermanos, de reconocer nuestra falta cuando le fallamos a Dios. Y el ejemplo más grande nos lo dio el Señor en perdonar. Alabado sea el Señor. Usted se da tiempo, pero tenemos que perdonar y tenemos que amar como Cristo nos perdonó y como Cristo nos ama. Yes. Porque Cristo nos ama. Aunque pecamos contra Él, Cristo nos ama. Y de igual manera nosotros, alabado Dios. Pero usted tiene que estar, como yo digo, siempre conectado con Cristo. Es la única manera, hermano. Cuando a mí me insultan o quieren arrancar la cabeza o algo en una conversación, y ustedes lo notan, los que están alrededor lo notan, yo lo único que me quedo tranquilito, porque yo he aprendido a amar y a perdonar, como Cristo me amó y me perdonó. Cuando usted perdona, el beneficio es para usted. No es para el que lo ofendió, el beneficio es suyo. Amén. Es mío. Es lo que conlleva lo que es confianza. Nos vamos a despedir de esta plataforma y le hacemos invitación para este próximo jueves. Saludamos a nuestra hermana Maricel. Yo por lo menos he tenido 2 personas conectadas. Alabado sea el Señor. Y sigo diciendo, la Iglesia Unción de los Altos, los hermanos que no están en nuestro servicio, es su responsabilidad, no como el pastor, especialmente para con Dios, de que usted se está sentado en su casa y se está alimentando, recibiendo la instrucción de la palabra, porque por eso es que cuando llegan momentos de prueba, dificultades, la gente no sabe qué hacer. Alabado Dios, cuando tenemos una fuente. Maranatha, nos vemos, alabado sea.